Sean bienvenidos a esta sección en donde desarrollaremos el tema keynesianos, economía mixta y planes de desarrollo. Pero para comprender este contenido es necesario definir qué es la teoría keynesiana para dar paso al siguiente bloque. La economía mixta, su contexto político-social, algunos principios generales de esta y su evolución en planes de desarrollo. Finalizando este apartado, pasamos a profundizar el concepto de la teoría keynesiana. ¿Te has preguntado alguna vez a qué se le llama teoría keynesiana o keynesianismo? El keynesianismo debe su nombre a su creador John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, nacido el 5 de junio de 1883 en Cambridge, fue uno de los economistas ingleses más influyentes del siglo XX, gracias a su repercusión en las políticas económicas. Su obra principal, donde plantea esta teoría económica, es La teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, después de la llamada Gran Depresión en Estados Unidos. Aparte de oponerse a la economía clásica del momento, trata sus consideraciones sobre el trabajo, la economía monetaria y el ciclo del comercio. Keynes se considera como el fundador de la macroeconomía moderna y, por supuesto, es uno de los teóricos que más ha influido en la economía mundial y que mayores aportes hizo al pensamiento global en muchos sentidos. El gran aporte de Keynes fue abogar por una salida concreta a la crisis económica que se presentó en 1929 a nivel mundial y que a partir de ese momento se convirtió en una receta aplicada por muchos países. La quiebra de los bancos, el cierre de las empresas, el paro galopante y la caída del consumo no parecía que se pudieran solucionar, y ante esta situación el keynesianismo planteó la necesidad de que el Estado interviniese en la economía, especialmente evaluando la moneda, creando fuentes de producción, es decir, fomentando la creación de industrias y empresas, emprendiendo grandes obras públicas, poniendo en circulación el dinero ahorrado, renunciando si fuera preciso al patrón oro, esto con el fin de estimular el consumo. Entonces, cuando hablamos de keynesianismo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la teoría económica que fomenta la intervención del Estado por medio de la política económica, para estimular la demanda y fomentar el consumo del mercado, y su finalidad es estimular la demanda para salir de una crisis. Dentro de las principales características del keynesianismo tenemos la política económica, que es la principal herramienta para sacar a un país de una crisis. La propuesta de que los gobiernos se encarguen de la estimulación de la demanda, que es cuando el Estado es el encargado de invertir recursos a las empresas. Tenemos la utilización política fiscal como un regulador de la economía. La consideración de la principal peligro para la economía es el desempleo, y que esta es opuesta a la economía liberal, que tiene su base en la intervención del Estado como agente económico, dando por entendido que esta escuela de pensamiento económico, que se centra en la macroeconomía, en donde la tesis principal de Keynes era el desempleo durante la Gran Depresión, fue un resultado de una demanda decreciente, y que la solución era reanimar la economía a través de la inversión pública, por ejemplo, las obras públicas como la construcción de presas o carreteras. Joan Robinson, Nicholas Kaldor y John R. Hicks son algunos de los discípulos de Keynes y, por tanto, economistas keynesianos, principalmente de la Escuela de Cambridge. Para poder definir la teoría keynesiana, nos referimos al Producto Interno Bruto como el cálculo total de actividades productivas de un país, el cual se calcula exclusivamente de manera interna y teniendo en cuenta el número de habitantes de ese territorio. Teniendo en claro en qué consiste la teoría de Keynes, hablaremos ahora sobre la economía mixta. Vagamente se refiere a un modelo económico que incorpora elementos tanto de la economía de mercado libre como la economía planificada, con una propuesta en la que coexisten tanto la propiedad privada del capitalismo como la propiedad comunitaria o social del socialismo. Este modelo se ha desarrollado principalmente en los países del norte de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, inspirados por las ideas de Keynes, se caracteriza por una fuerte intervención estatal en la vida económica. La economía mixta está basada en principios generales: el rol del Estado y el rol del mercado. El rol del Estado, caracterizado como un sistema económico mixta,
y se presenta cuando interviene tanto el Estado o gobierno como las empresas privadas en la economía, asumiendo un nuevo rol para hacer compatibles y complementarias las actividades propias del Estado. El rol del mercado. La importancia del mercado radica en qué sectores de la población alcanza a satisfacer. Los sectores con suficiente poder adquisitivo para comprar esos bienes, el sector empresarial con suficiente poder adquisitivo para poder producir, distribuir y vender a un buen precio esos bienes. Debido a esto, el Estado tiende a regular entonces que ese mercado no se vicie y a que ese mercado llegue a sectores que no cuenten con suficiente poder adquisitivo para comprar bienes o las micro, pequeñas y medianas empresas. La idea revolucionaria de Keynes argumentaba que de una demanda general inadecuada podría dar lugar a largas periodos de autodesempleo. El producto de bienes y servicios de una economía es la suma de 4 componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de uno de esos 4 componentes, pero durante una recesión suelen intervenir fuerzas poderosas que deprimen la demanda al caer el gasto. Por ejemplo, al caer la economía, la incertidumbre a menudo erosiona la confianza de los consumidores, que reducen sus gastos, especialmente en compras discrecionales como una casa o un automóvil. Esa reducción del gasto de consumo puede llevar a la empresa a invertir menos como respuesta a una menor demanda de productos. Así, la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado. Keynes planteaba 3 elementos fundamentales en la descripción keynesiana del funcionamiento de la economía. Número 1. En la demanda agregada influyen en muchas decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Las decisiones del sector privado pueden a veces generar resultados macroeconómicos adversos, tales como la reducción del gasto de consumo durante una recesión. Esas faltas del mercado a veces exigen al gobierno que aplique políticas activas, tales como un paquete de estímulo fiscal. Número 2. Los precios y especialmente los salarios responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera situaciones periódicas y de escasez excedentes, sobre todo la mano de obra. Número 3. Las variaciones de la demanda agregada, ya sea previstas o no, tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, no en los precios. Para concluir, aun cuando las ideas de Keynes fueron ampliamente aceptadas durante su vida, también fueron analizadas minuciosamente y refutadas por varios de sus contemporáneos. Es importante mencionar particularmente sus polémicas con la Escuela Austriaca de Economía, cuyos adherentes creían que las recessiones y los agujes son parte del orden natural y que la intervención del Estado solo empeora el proceso de recuperación. Es decir, la teoría keynesiana perdió popularidad porque no ofrecía una respuesta política apropiada para superar tal situación. Los monetaristas dudaban de la capacidad de los gobiernos para regular el ciclo económico con la política fiscal y sostenían que el uso sensato y prudente de la política monetaria, esencialmente controlando la oferta monetaria para influir en las tasas de intereses, podría aliviar la crisis.